Bueno, les presento entonces desde la JEP Bogotá a Boris Duarte Cavieres. Él es politólogo, profesional de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional de la JEP, docente de la Universidad Nacional de Colombia y coordinador académico del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la misma universidad. Tiene experiencia en análisis de políticas públicas, particularmente políticas de paz y políticas de víctimas, en formulación, gestión y coordinación de proyectos, en articulación interinstitucional, en docencia universitaria y en investigación asociada a temas como la cultura política, conflictos armados, víctimas y construcción de paz. Desde el territorio, Oscar Fernando Martínez Herrera, antropólogo, magíster en territorio, conflicto y cultura, doctor en ciencia política. Actualmente es el coordinador de la Agencia Nacional de Tierras en el departamento de Risaralda. A lo largo de su ejercicio profesional se ha desempeñado como investigador social. Fue docente e investigador de la maestría en Memoria y Escenarios Transicionales, fue coordinador del Núcleo de Memoria y Paz de la Universidad Católica de Manizales, fue coordinador del Observatorio de Conflicto y Paz de Manizales. Asimismo, fue coordinador de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad para el Eje Cafetero, actualmente aspirante a magíster en Criminalística, Delincuencia y Victimología. Bueno, coordina este espacio, modela este espacio, la profesora Olga Lucía Carmona. Ella es docente titular del Departamento de Humanidades de esta universidad, magíster en Comunicación y licenciada en Español y Comunicación, también de esta universidad, candidata a doctor en Humanidades de la Universidad de AFIT, abogada y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Libre de Trento. Pertenece al grupo de investigación en estudios políticos y jurídicos de esta universidad. Les agradecemos el querer ser parte de este espacio y tienen la palabra. Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos y a todas, a nuestros compañeros hoy en este conversatorio. Pues es un honor para la universidad, un placer para nosotros contar con expertos en este tema que, digamos, pues ya ha tenido su vigencia aquí en nuestro país, pero no deja de ser nuevo, no deja de ser desconocido, pues por eso la necesidad también de generar esos espacios y sobre todo hacer pedagogía, ¿cierto? Porque la paz, como sabemos, no le concierne solamente a los que han tenido que sufrir la guerra, sino que la paz es un asunto de todos. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, señores expertos. Bueno, entonces iniciemos. Vamos a conversar entonces sobre pues, todo este tiempo ya ha pasado desde el Acuerdo de La Habana en el año 2016, que se implementó un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Ese sistema pues, incluyó digamos, unas apuestas que se concretaron, por ejemplo, en lo que tuvo que ver con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Oscar tuvo un gran trabajo allí también, ahorita podríamos también preguntarle un poco acerca de esa experiencia. También creó pues, la unidad para la búsqueda de las personas desaparecidas y por supuesto el sistema de esa nueva jurisdicción, un nuevo sistema de justicia, digámosle así, jurisdicción especial para la paz. Como sabemos, en Colombia hemos tenido una justicia que pues coloquialmente se dice cojea y llega, yo diría que casi ni llega. Mirando algunos documentales sobre la impunidad, sobre todo en lo concerniente a las vulneraciones de derechos humanos, Gustavo Gallón fue director de la Comisión Colombiana de Juristas, ahora me parece que está en otro cargo en el exterior, pero Gustavo Gallón comentaba que en lo que respecta a la investigación de afectaciones y vulneraciones de los derechos humanos en Colombia había una impunidad del 99%. Y entonces, cuando Colombia decide hacer este acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC-EP, pues se crea una justicia pues, que no va a aplicar las mismas penas, ¿cierto?
no es una justicia retributiva, sino restaurativa. Y es una justicia que ustedes también lo saben, seguramente en Colombia hoy las penas, la máxima pena es de 50 años. En el 2023 la Corte Constitucional decidió cambiar porque era 60 años la máxima pena. No hay pena de muerte, lo sabemos. Bueno, habría una discusión ahí porque pues, los falsos positivos, las ejecuciones mal llamadas extrajudiciales, pero no hay cadena perpetua. Si una persona en Colombia mata a otra, o mata a 10 o a 20 o a 50 o a 100, como veíamos también ahora el 5 de abril, uno de los casos de los falsos positivos, una persona del Gaula, un militar, mató a 100 personas, o sea, dice 100 personas, pues en Colombia no hay concurrencia de penas, es decir, que la máxima pena que le pueden aplicar en la justicia ordinaria a una persona por matar a otra es máximo 100, pero si confiesa, ahí empieza a bajar la cosa, ¿cierto? En fin. Entonces la justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz estableció otra forma, ¿cierto? Buscó que se estableciera sobre todo la verdad, que se reparara a las víctimas, pero también de otras maneras. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso y para eso tenemos a nuestros expertos y yo quisiera empezar preguntándole a Boris, pues en este sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, ¿cómo se percibe en este momento, después de más o menos casi 9 años que lleva la JEP? Recordemos que es una justicia transicional, por lo tanto no va a ser indefinida, sino que se estableció que fueran 15 años prorrogables a 20, ya llevamos 9, nos faltan más o menos unos 11. Bueno, ¿cómo ha sido el desarrollo, el proceso en estos años? Bueno, antes que nada saludar a la Universidad Tecnológica de Pereira por abrirnos sus puertas para discutir, para reflexionar sobre estos temas que son tan importantes, a la profesora Claudia y a la mesa, por supuesto, también un saludo. Habría que señalar primero que este año estamos cumpliendo no 9 sino 20 años de experiencias de justicia transicional en Colombia. ¿Sí? La primera experiencia fue la que derivó del acuerdo que hizo en su momento el gobierno del expresidente Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia, en el marco del cual se creó la Ley de Justicia y Paz y los Tribunales de Justicia y Paz, ¿sí? Que le apostaron también a la verdad a cambio de un tratamiento penal, si se quiere, un poco más favorable a los crímenes que en su momento las autodefensas habían cometido. Por supuesto, ha corrido, como se dice coloquialmente, muchísima agua debajo del puente. El país ha tenido la posibilidad de aprender de esa justicia transicional y así fue que llegamos, producto de los acuerdos del 2016, a este modelo nuevo de la justicia transicional restaurativa. Creo que este adjetivo de lo restaurativo es la gran diferencia o el paso que se da adelante respecto de lo que tuvimos con justicia y paz. ¿Sí? Creo que hay ahí un elemento importante. Ha pasado mucha agua debajo del puente y para responder concretamente a la pregunta sobre la percepción habría que decir que a pesar de todo ese tiempo, pues, y dependiendo por supuesto del sector social del que estemos hablando, sobre el cual estemos reflexionando, pues las percepciones son muy diferentes. Uno tendría que decir que en general la población colombiana no conoce mucho de justicia, no conoce mucho de justicia en general, mucho menos de justicia transicional y todavía menos de justicia transicional restaurativa. ¿Sí? El año pasado, hace un año, se publicaron los resultados de la encuesta Reconciliación Colombia y pues se entrevistaban distintos públicos y solamente el 16%, que ya es muy poco, conocía o había escuchado sobre justicia transicional. 16%. ¿Sí? De ese 16%, solamente el 32%, de ese 16% del total, solo el 32% tenía o afirmaba tener alguna claridad sobre el concepto, ¿sí? Sobre la justicia transicional.
Solamente el 24% de ese 16 lograba hacer énfasis o reconocer en esa justicia transicional su carácter reparador, ¿sí? Un porcentaje menor, como el 10-11%, lograba entender o comprender en la justicia transicional el potencial transformador, ¿no? Ven ustedes, esto de transicional hace referencia a algo que cambia, ¿no? Que transiciona de una situación a otra situación. Las transiciones son múltiples, son muy diversas, ¿no? Entonces, esto para señalar que las percepciones, yo lo digo con franqueza, no son muy alentadoras, dependiendo por supuesto del sector poblacional del que estemos hablando, pero tiene que ver fundamentalmente con el desconocimiento, ¿sí? Con el desconocimiento. Por supuesto, eso varía muchísimo cuando nos acercamos a las víctimas, ¿sí? Las víctimas tienen pues, obviamente por la relación directa con las consecuencias del conflicto, y también en el caso de las víctimas acreditadas en la JEP, la relación directa con los procesos restaurativos, pues esa percepción lógicamente cambia, ¿no? Por supuesto, es muy diferente. Habría que decir, seguramente ahora más adelante avanzaremos sobre ello, que también depende de si esa consulta la hacemos en una zona donde el conflicto todavía permanece o si la hacemos en una ciudad, qué sé yo, como Bogotá, no sé cómo sea el caso de Pereira, pero seguramente puede ser muy similar, en donde el conflicto lo vimos desde la comodidad de la casa con el control en la mano, tal vez una cerveza en la otra, ¿cierto? El conflicto no nos tocó a todos y a todas de la misma manera, ¿sí? No era lo mismo o no fue lo mismo haber padecido el conflicto en el Cauca, en el Tambo, que en el Parkway en Bogotá. Yo le digo eso mucho a mis estudiantes, ¿no? Que curiosamente en el área en la que yo enseño, que es la ciencia política, hay incluso un desconocimiento importante del conflicto armado. No es lo mismo haber padecido los rigores del conflicto siendo un hombre que una mujer, por ejemplo. No es lo mismo haber padecido los rigores del conflicto, haber sido afro, que haber sido un ciudadano, pueda decirlo así, blanco en el centro del país. No es lo mismo, ¿cierto? Hay afectaciones diferenciadas. Entonces la percepción sobre la justicia transicional en términos de qué tanto nos ha podido cambiar la vida varía muchísimo. No hay lugares donde efectivamente a la firma de los acuerdos el conflicto cesó por completo, ¿cierto? Y esas poblaciones, esas ciudadanías pudieron experimentar rápidamente un cambio, ¿sí? Pero donde el conflicto ha vuelto a emerger, pues la percepción no es de pronto la mejor. Insisto, hay muchísimo desconocimiento, ahora profundizaremos un poco más. Bueno, Oscar, pues tú desde tu experiencia en la Comisión de la Verdad, pero también ahorita en la Agencia Nacional de Tierras, ¿cómo percibes tú y cómo sientes que ha percibido pues, la comunidad esta donde te mueves, que es más regional, este avance, proceso de esta nueva jurisdicción, ¿no? Especial para la paz? Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Agradezco pues, como la posibilidad del diálogo acá en el espacio. Yo creo que cuando nosotros en Colombia empezamos a hablar de transicionalidad, nos remitimos siempre a la idea de justicia, que no necesariamente está en ese marco. La transicionalidad implica ese paso, digamos, ese tránsito que se da en un momento en una sociedad que decide coger un rumbo diferente. Digamos que el rumbo que se decidió en algún momento era cesar una guerra y pasar a otro. Y digamos que la transicionalidad es el momento en el cual estamos dispuestos como sociedad a transformar ciertos elementos estructurales para poder cambiar. En esencia siento que nosotros no hemos llegado a la transicionalidad, estamos aún en ese proceso, y eso tiene que ver con muchos factores. Primero, factores, digamos que uno mira los ejercicios de transicionalidad que arrancan con Justicia y Paz, digamos que difiere un poco la idea de que Justicia y Paz haya concebido la verdad como un eje central. Yo creo que no. En términos normativos se pensó, pero realmente en términos de la estructura de funcionamiento de Justicia y Paz, la verdad no era su eje neural diferente a la jurisdicción. Pero además, digamos, dentro de ese mismo marco, pensarse la transicionalidad implicaba pensarse qué íbamos a cambiar como sociedad. Y en ese mismo espectro, digamos que teníamos como varias miradas. Y las miradas partían desde lo nacional a lo territorial. Yo hice parte de un ejército territorial. En el ejército territorial en el cual estábamos nosotros, esa mirada de lo transicional implicaba reconocer qué había pasado.
pero es que nosotros hacemos parte de una macroregión que era Antioquia y el Cafetero. O sea, hicimos parte de esas macroregiones, pero en algún momento hicimos parte de eso, que era Antioquia y el Cafetero. Antioquia se había visto al espejo en el marco del conflicto muchos años. Antioquia tenía un texto sobre violencia urbana, que fue el Basta Ya directamente, que avanzaba sobre mirar qué era lo que pasaba en el conflicto armado, digamos, en la sociedad antioqueña. Nosotros no, nosotros en el Cafetero arrancamos con un primer balance, entonces tenemos un tablerito de casos, entonces eran las 23, de los 53 municipios del eje cafetero, los 23 donde se había dado el conflicto, y ese tablerito empezó a aumentar. Listo. Cuando terminamos todo el ejercicio de la Comisión de la Verdad acá, pues resultaron iluminados los 53 municipios. O sea, no tuvimos un solo municipio del eje cafetero que no hubiera presenciado la dinámica del conflicto armado. Entonces, en ese mismo marco, ese debate de la transicionalidad se empieza a dar en, bueno, entonces, ¿qué fue lo que nos pasó como sociedad y dónde encaramos colectivamente este ejercicio? La justicia tenía un eje central que era la verdad, la comisión un eje central que era la verdad, la unidad también buscaba detrás de eso, pero digamos que lo primero era que ese andamiaje que se construyó sobre el sistema integral para la paz fue un andamiaje absolutamente diferenciado. O sea, teníamos entidades que duraban 3 años, otras 15 y otras 20, pero además entidades que en términos prácticos nunca se articularon. Claro, no es lo mismo de tener una entidad de 3 años en la cual corro para poder avanzar lo que pueda a una que tengo 15 años y bueno, voy a dejar la capacidad instalada, a una que tiene 20 años que dice, bueno, tengo un poco más de tiempo. Entonces, el afán, si se quiere, el contexto cambia, de la noción de verdad cambia. Y eso fue lo primero que pienso que nos alteró un poco el orden de este sistema. Lo segundo es que el sistema tenía una experiencia previa, que era Justicia y Paz, pero además tenía unas entidades creadas para la paz, la unidad de víctimas, la unidad de restitución, el cambio, digamos, de la CR a la ENL. Eran 3 entidades que se sumaban a 3 nuevas que tenían que construir el sistema, pero en la práctica, digamos, que nunca se dio de ello por diferentes motivos. Y eso empezó a no a ser flaquear, sino a tener perspectivas diferentes de lo que es la justicia y lo que es la verdad. Entonces, creo que la primera reflexión que uno podría, el primer momento de esa reflexión es ¿qué era la justicia para cada quien? O sea, nosotros después de 3 años de trabajar con la comisión, llegamos a construir algo de confianza con militares que hicieron parte de ejecuciones judiciales o de los falsos positivos en la región. O sea, llegamos a tejer esa confianza al final, o sea, ya cuando ya estábamos cerrando con la puerta. De hecho, muchos de esos militares que son de esta región nunca entraron, o sea, solicitaron el ingreso en macrocaso. De hecho, hay unos que no han entrado. Claro, pueden entrar en un momento en esos tiempos, pero a lo que voy es que finalmente el debate de la verdad y la justicia iba por 2 lados diferentes. Y allí teníamos conversaciones diferentes. Y allí en lo territorial empezamos a dar debates diferentes. De hecho, un poco a lo que seguramente hablamos ahora, el tema de lo que nosotros enunciábamos como de manera fuerte en el informe de la Comisión sobre el tema de la relación del conflicto armado y el narcotráfico en esta región particularmente, y la correlación directa, donde hablamos, acá no había herencia, digamos, de actores armados, sino que fue continuidad de actores armados. Desde el paramilitarismo de primera generación hasta lo que pasa ahora, con lo que se denomina acá Cordillera en la región, como grupo criminal, pues finalmente queríamos ser una continuidad de la estructura. Una continuidad de los patrones, una estructura y los capitales. O sea, el capital social, político y armado que tenía el Frente de Héroes y Mártires de Guática, es el mismo capital que se heredó, que no se heredó, que continuó con Cordillera. De hecho, sus mandos fueron los mismos, etcétera, etcétera. Entonces, el debate de la justicia entonces ahí empieza a tener una filigrana muy particular. ¿Dónde estamos hablando de conflicto? ¿Dónde estamos hablando de criminalidad? ¿Y qué relación tenemos? Y creo que en ese mismo marco, la JEP creo que es un ejercicio maravilloso en términos de todo lo que plantean y digamos que todo lo que puede llegar a ser. Y digamos que en ese mismo sentido habría que empezar a alinear de nuevo o a unirse a debates sobre la relación de la verdad y la justicia con los marcos territoriales de lo que se han venido planteando en la implementación de lo que es la justicia restaurativa. Nosotros pensamos la justicia restaurativa en el marco de los TOBAT, digamos que todos sus trabajos, obras y acciones reparadoras, es en qué consiste la acción reparadora en una región que no termina de hablar de lo que nos pasó. Entonces, me cierro con este para alargarme mucho, hay un episodio muy particular que se dio ahora en el juicio de Álvaro Uribe, en el juicio que estaba viviendo,
hay una declaración de unos miembros del PIPINTAB, que es el Frente Paramilitar que estuvo en Caldas, que es parte del Bloque Central Bolívar acá. Y en una de esas declaraciones, pues Alex Víctor, que es uno de los comandantes, da una declaración donde dice que a un líder indígena, digamos de Río Sucio, que este líder indígena, que lo asesinan los paramilitares, había sido el autor intelectual del asesinato de otra lideresa indígena, Fabiola Largo, y que digamos que él había sido como el responsable. Entonces uno se pone a pensar en el marco de esta situación, ¿qué sentido tiene eso? O sea, ¿qué sentido tiene un caso tan resonado, es el juicio de Uribe, que un paramilitar de acá, de esta región, señale a una víctima como responsable de la muerte de otra víctima, que además la lideresa, que en este momento es la que lidera el proceso de la asociación de víctimas del conflicto armado Río Sucio, es la esposa del que señala? Entonces hay una cadena de circunstancias que uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que se está hablando en términos de justicia? Porque además de que estamos hablando de la justicia de la guerra, estamos hablando, ¿y qué tiene que ver esto con los intereses políticos que hay en esta región sobre eso que está pasando? Y digamos que eso es un entramado bastante complejo, pero lo que quiero señalar es que ese tipo de circunstancias, como eso que pasó ahora recientemente, pues dan cuenta que ese debate entre la justicia y la verdad es un debate que se tiene que empezar de nuevo a relacionar, a correlacionar, porque finalmente nos quedamos con versiones, y con versiones libres que lo que hacen es que fracturan. Creo que lo más dañino de todo eso que pasó con alias Víctor en esta declaración es creó la duda, o sea, creó la duda, y sembró la duda en la comunidad, una comunidad que durante muchos años ha denunciado y que digamos que es un referente en la masacre de la Herradura y la masacre de la Rueda, es un referente digamos en lo que pasó en el conflicto de Río Sucio, y que él llegue y la ponga en la mitad un poco a las víctimas y que ustedes fueron, pues digamos que también plantea un nuevo debate sobre qué tanto hemos profundizado sobre estas verdades y qué tanto nos falta profundizar. Bueno, Boris, sabemos que este acuerdo de La Habana modificó la Constitución, se solemnizó a través del acto legislativo, se solemnizó en ella a través de una modificación, un acto legislativo el 01 de 2017. Y pues es una norma de nuestro país, una norma de la República que hay que cumplir y con todo lo que ella implica. Sin embargo, hemos visto que pese a que es una norma de la República, bueno, ya sabemos que hay muchas cosas que están en la Constitución que no se cumplen, pero quisiéramos que esto pues de verdad se hiciera realidad. Pero vimos como gobiernos anteriores, por ejemplo, intentaron hacer trizas, como decían, el acuerdo de La Habana. También sabemos que este sistema integral de reparación, de verdad, justicia, reparación y no repetición, necesita un financiamiento, ¿cierto? Y hay muchos otros factores que entran allí a jugar. Boris, ¿cuáles son los retos que se vienen y que tiene la JEP en este momento? ¿Y cuáles son esas situaciones que han sido coyunturales, que de pronto han dado a pensar que esto quizás pues como que no se logre? ¿Cuáles han sido esos retos? Vale, pues a ver, no sé si esta cátedra y otras 50 más nos alcanzarían para tratar de identificar los retos en el plano de la política pública, en el ámbito de la cultura, en el ámbito inclusive de la prospectiva, o sea, de cara a lo que le dejaremos a las nuevas generaciones, digamos, pudiéramos ubicar, pero voy a tratar de señalar unos 4 o 5 retos que me parecen importantes. El primero, yo lo ubicaría en el nivel como de la cultura, de las ideas, de los valores, y tiene que ver con la concepción que tenemos de justicia, ¿sí? La cultura política colombiana es una cultura muy punitivista, ¿sí? La justicia se reduce meramente al castigo. Es decir, creemos que hay más justicia en tanto más castigo hay, ¿cierto? ¿Cómo funciona la lógica de la justicia ordinaria? La lógica de la justicia ordinaria funciona más o menos así. Me disculpan los abogados, las expertas, los expertos, voy a tratar de hacer una referencia que sea entendible para todos y para todas. Entiendo que aquí hay estudiantes de carreras que no son necesariamente afines con el derecho y las ciencias sociales. La justicia ordinaria funciona más o menos de la siguiente manera. Una persona comete un delito, cualquiera, ¿cierto? Si es aprendida por las autoridades, esa persona es llevada ante un juez, ¿sí? Y si en el juicio
juicio de esa persona es vencida, es decir, es hallada culpable, el Estado, por boca del juez, le impone una sanción, una sentencia. Esa sanción, ese castigo, tiene que ser, es una suerte de venganza que toma el Estado en nombre de la víctima, ¿sí? Y tiene que ser tan dolorosa como el daño que ha sido causado, ¿sí? Es decir, hay una proporcionalidad ahí. Más o menos con esa lógica hemos venido funcionando toda nuestra historia de vida republicana y de ahí para atrás tal vez un poquito tanto más, ¿sí? Esa es más o menos la lógica con la que esto funciona. La víctima allí no tiene un rol muy importante que digamos. La víctima eventualmente es consultada, eventualmente participa del proceso, pero el delincuente, una vez ha sido vencido en juicio, es aislado de la sociedad y es recluido en una cárcel, y allí entonces se le va a infligir por parte del Estado tanto dolor en términos de castigo como sea posible, digo, en proporcionalidad con el daño que ha causado. El primer reto está en comprender que sí, esa es una forma de hacer justicia, pero que tal vez no es la mejor y que se puede complementar con otras formas de hacer justicia, ¿sí? Otras formas en donde las víctimas, en donde las comunidades que han sido afectadas por la comisión de un delito puedan participar y puedan sentarse con el compareciente, con el victimario en este caso, y con la mediación de una institución, en este caso la Jurisdicción Especial para la Paz, empezar a pensar cómo entre todos reparamos el daño que ha sido causado. Eso es un reto. Yo veo ya aquí algunas caras y digo, eso es un reto de entrada muy grande, poder comprender que hay otras formas de hacer justicia. ¿Es justo? Claro que sí es justo, y nadie estaría en desacuerdo con eso, imponerle un castigo a una persona que ha cometido un delito. Creo que en eso podemos tener un consenso más o menos general. Pero también es justo, y ahí ya el consenso se nos achica un poco y ese es el reto, también es justo pensar en escenarios, en espacios en donde victimarios, víctimas y ese tejido social que en un momento fue afectado pueda sentarse a pensar cómo hacemos para reparar o tratar de reparar, porque hay daños irreparables, tratar de reparar lo que ha sido dañado y tratar de que lo que se hizo, lo que se cometió, no se vuelva a cometer de cara al futuro. Creo que ese es un reto muy importante, ¿sí? Que tiene que ver con un cambio de mentalidad. Eso seguramente nos tomará mucho tiempo, ¿sí? Nos tomará muchos espacios como este, y ojalá no, pero yo creo que sí, tal vez sea un cambio generacional, ¿sí? Tal vez eso no lo veamos, tal vez eso no lo resuelva un programa de justicia, tal vez eso no lo resuelva una entidad así tenga digamos ya cierta trayectoria o experiencia, tal vez eso por lo menos no del todo lo logre este modelo que está implementando la JEP. Yo creo que este modelo ha venido para quedarse en el sentido de complementar, que también hay unos falsos dilemas, ¿no? Entonces la justicia que impone, que imparte la JEP es mejor que la justicia ordinaria, no. Habría que mirar los contextos, las situaciones, ¿cierto? A propósito de la impunidad, ¿cuánto tiempo duró el país esperando, para poner un ejemplo, conocer quién fue el autor del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado? Por poner un ejemplo. ¿Saben quién es Álvaro Gómez Hurtado? Fue un senador de la República, representante de un ala importante del Partido Conservador, hijo de Laureano Gómez, un personaje importante, ¿cierto? Pues el país duró décadas tratando de saber quiénes fueron los autores materiales del crimen de Álvaro Gómez Hurtado, ¿cierto? La Jurisdicción Especial para la Paz, no voy a poner en términos de resolvió, pero le permitió al país conocer muy rápidamente pues quiénes habían sido los victimarios de este crimen. Solamente para poner un ejemplo de las posibilidades que ofrece un modelo de justicia como el de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cierto? Porque claro, digamos, eso también depende de cómo entendamos la impunidad, ¿sí? Saber quiénes fueron los victimarios podrá ser satisfactorio para muchos, pero seguramente pregúntele a los familiares, pero eso a mí que me dice, yo quiero algún tipo de reparación, algún tipo de castigo, pero ya por lo menos es un avance respecto de lo que había antes, ¿cierto? Creo que ese es un reto
importante, ¿no? Un segundo reto que yo ubicaría tiene que ver con efectivamente la base material, las posibilidades materiales de que esta justicia transicional avance. ¿A qué me refiero con esto? El modelo más o menos funciona de la siguiente manera. Hay un tratamiento penal diferencial a cierto tipo de delitos, ¿sí?, que tienen que ser castigados, porque el componente retributivo no se pierde del todo. Aquí también hay un componente retributivo que tiene que ver con la restricción efectiva de la libertad, que va a tener una temporalidad, va de 5 a 8 años. Esa restricción efectiva de la libertad no será la clásica restricción efectiva de la libertad en la justicia ordinaria, es decir, no es cárcel, pero hay otras formas de restricción efectiva de la libertad que van mucho más allá, y aquí sí dependemos de la sapiencia, la sabiduría de los jueces y colectiva, van mucho más allá a simplemente decirle a usted no se puede salir de esta vereda. La restricción efectiva de la libertad es mucho más compleja, va mucho más allá, pero tiene un componente, digamos, retributivo, cualquier sanción en la jurisdicción, ¿cierto? Estoy hablando de las sanciones propias. Pero hay un componente restaurativo. Ese componente restaurativo tiene que ver con esas actividades, esas acciones, esos trabajos reparadores o restauradores que los máximos responsables y aquellos comparecientes que transitan por una ruta que llamamos no sancionatoria, ahora tal vez lo expliquen, tienen que hacer, ¿cierto? Pero todo eso necesita recursos, todo eso necesita recursos, ¿sí? Piensen ustedes en que el IMPEC, con nuestros impuestos, saben que es el IMPEC, ¿no?, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, con nuestros impuestos tiene que garantizar que a un reo que está en una cárcel se dé sus 3 comidas al día y no se muera de una enfermedad curable mientras cumple su pena. Esos son recursos. Pues aquí es lo mismo, ¿cierto? El sistema restaurativo es una especie como de IMPEC de la justicia transicional y necesita recursos para garantizar que los comparecientes, donde van, los comparecientes es el nombre que utilizamos para llamar a los victimarios, pues, los comparecientes puedan cumplir una pena, ¿cierto? Es decir, esa pena se va a cumplir en una zona, en una vereda de XYZK durante 1, 2, 3 años y consiste en, qué sé yo, aportar a reparar la malla vial, escuelas, infraestructura, en fin, pero esa persona tiene que estar ahí 1, 2, 3, perdón, 5, 6, 7, los años que sean, y eso implica garantizarle a esa persona, pues eso, también unas mínimas condiciones de habitabilidad. Eso es lo mínimo. Piensen ustedes ahora de dónde van a salir los recursos para hacer la placa huella, para reparar la escuela, para reparar el acueducto, para reparar las redes eléctricas. No vayan a creer ustedes que los comparecientes van a sacar de su bolsillo, porque pues eso no es así, ¿sí? Entonces, ese es un reto importante, ¿sí? ¿Dónde está la base material? Y ahí es bien importante el tema de la articulación interinstitucional, ¿sí? La ley que ha dicho que es el gobierno, es el Estado el que tiene que proveer esa base material. ¿Y esa base material en dónde está? Esa base material está en los planes, programas y proyectos que tiene el Estado colombiano a disposición para atender distintas necesidades. El reto aquí es cómo encontramos en toda la oferta pública posibilidades para anclar proyectos y procesos restaurativos. Ese es el gran reto. Eso pasa por la voluntad política, porque el alcalde va a decir cualquier cosa de Pereira en su plan de desarrollo, haya metido dentro de su plan alguna línea de paz, ¿cierto?, algún programa, algún proyecto, poder encontrar ahí recursos para apalancar procesos restaurativos, ¿cierto? Pasa también por las posibilidades técnicas de un proyecto en términos de su sostenibilidad, de su viabilidad, en fin. Ese creo que es otro reto muy importante. Se ha venido avanzando en eso, hay una instancia de articulación entre el gobierno y la JEP, que se formalizó en el plan de desarrollo de este gobierno. Ojalá, uno esperaría que el gobierno que sigue pues continúe en esa lógica, y se han hecho acuerdos a nivel local con distintas autoridades locales para poder avanzar en esa línea, pero es un reto muy grande, ¿cierto? Creo yo que ese es un segundo reto que podría ubicar. Un tercer reto, a ver, yo tengo mi copia por acá, tengo mi copia Lina, tiene que ver con, hay una gran demanda y es entendible de saber ya muy rápidamente cuáles son las sanciones, entonces que la jurisdicción va a imponer. Creo que
hay un reclamo, ¿no? Porque se percibe cierto retraso en la imposición de las sanciones. Creo que un reto para este año es empezar a avanzar rápidamente en eso. Es posible que en los dos casos que están más avanzados, que es el caso de falsos positivos, el 03 y el de secuestro, el 01, se conozcan este año las primeras sanciones que se les van a imponer a los máximos responsables que han sido imputados. Entonces yo ubico por lo menos esos tres. Bueno, y un cuarto que es bien importante es pues cómo se está comunicando esto. ¿Cómo se está comunicando esto? ¿Sí? Porque todavía hay unas narrativas que están muy amarradas al negacionismo, que están muy amarradas además a digamos como unas lógicas de la cultura política que son muy complicadas, y es cómo le hacemos entender a la ciudadanía que esto es preferible, ¿cierto? Porque esa es al final del día la decisión que se toma. Esto es mejor que seguir con lo que había antes, ¿cierto? Lo voy a poner de otra manera. Nosotros recibimos en la jurisdicción, ya con esto termino porque de pronto me extiendo mucho, muchas visitas, y había una estudiante, no recuerdo de qué universidad, y nos preguntaba, bueno, pero ¿a ustedes no les parece terrible que una mamita o una mujer embarazada que cometió un delito menor, pudiéramos decir, tenga que estar en la cárcel 5 años, en la cárcel 5 años, y que un personaje de estos que asesinó no sé cuántos o que ordenó la muerte de no sé cuántos no vaya a estar ni siquiera 1 año en la cárcel? Es una pregunta muy difícil y no se la voy a responder en este momento, ¿sí? Yo lo único que diría es que esa mamita no es comparable, y ojalá hubiera otras formas de justicia para ese caso en particular, y creo que ahí habría mucho que aprender de la justicia transicional, pero no es comparable a un cerebro, a una personalidad como la de alguno de los comandantes del secretariado de las FARC o como la de alguno de los generales que están siendo imputados por falsos positivos, ¿sí? No sé si me hago entender. Es decir, es preferible por el potencial daño que pudieran causar estas personas, estos generales, estos comandantes de las FARC, hacerlos transitar por acá como garantía de que eso no vuelva a ocurrir, ¿cierto? ¿Sí se entiende? Es decir, voy a poner, hay otro video, no sé si ya lo han visto, otro video que se llama Las locas estaban diciendo la verdad, o decían la verdad. Entonces es el caso de muchas mamitas de chicos que fueron asesinados por el ejército, que decían: yo llevo 20 años diciendo que mi hijo no era ningún delincuente, ningún guerrillero, y durante 20 años no solamente nunca me creyeron, sino que eso se siguió cometiendo. Y la posibilidad, digo la posibilidad porque digamos todavía hay muchas cosas en las cuales avanzar, que eso no vuelva a ocurrir, es que esa verdad salga a la luz. Y esa es una parte, ¿no?, de la condición de posibilidad, la verdad, que la verdad salga a la luz y que esa estructura criminal, porque no eran manzanas podridas, no fue un caso aquí, un caso allá, fue un patrón sistemático, por lo menos pasó 6.402 veces, se conozca, ¿sí? Y para que eso se conozca, pues necesitamos emplear este tipo de modelos de justicia. Nunca conoceríamos la estructura, pues la cifra era un secreto a voces. Todo el mundo sabía en este país que pues había falsos positivos. Pero lo importante no es conocer la cifra, eso es el morbo que como nación tenemos, ¿no? Lo importante es saber cómo pasó eso, los detalles de cómo pasó eso, quién lo hizo, por qué lo hizo, cuándo lo hizo. Y creo que esa es la posibilidad que tiene un modelo de justicia como este. ¿El reto cuál es? Pues poder llevar a una mayor comprensión al país de eso, ¿cierto? No es lo mismo, es comparable el caso de esta señora que les digo, una mujer embarazada que está 5 años en la cárcel, o 2 o 3, por un crimen menor, con un comandante de esto. No podemos hacer esas comparaciones ramplones. Y el reto es, bueno, ¿cómo hacemos para que eso se entienda? Como dijiste, ahora te pensaba preguntar sobre las sanciones, pero voy a hacerlo de una vez para que conectemos. Pues yo, comparando un poco un juicio penal, el proceso penal, cuando una persona dentro de la jurisdicción ordinaria, cualquiera de nosotros, comete un delito, pues es llevado ante un juez después de que
se tiene certeza de que esa persona efectivamente cometió ese delito y empieza pues la etapa de investigación, la etapa de juzgamiento. Yo siento que aquí en lo que lleva la JEP es como si viviera ese proceso, como ese debido proceso. Se empezó por una etapa de investigación, estableciendo qué era lo que había ocurrido en el marco del conflicto armado, estableciendo unos responsables, qué era lo que había sucedido, se les está investigando, ya se les ha llevado en estos casos, sobre todo son muy llamativos, el caso 1 sobre el secuestro, las retenciones, y el caso pues 13 de los falsos positivos. Ya se ha establecido esas responsabilidades porque se ha llevado a los victimarios a que rindan sus versiones, a que declaren frente a las víctimas, a que digan lo que sucedió. Entonces es como si estuviéramos viviendo una etapa, ese proceso penal, pero muy lento, que es la etapa de investigación, y bueno, ya se avecina la etapa de juzgamiento, la imposición de la sanción. Y entonces ahí yo siento lo que uno pues lee de los videos y todo lo que muestran desde la JEP, porque tienen, eso sí, pues ahorita tú decías que no se conoce mucho, pero si tú te metes a internet y buscas información sobre la JEP, la página de la JEP es impresionante, ahí está todo, para el que quiera mirarlo, está muy claro. Entonces, cuando uno revisa que estamos en la etapa de imposición de sanciones, como que hay unos silencios, como que no se sabe qué es lo que va a pasar, como que vamos a pedirle a las víctimas que vengan y que ellas también digan qué es lo que quieren, y sabemos que la JEP reglamentó a través de una ley, pues sacó como una ley que reglamentó las sanciones. Yo quisiera, por favor, Boris, que les explicaras pues, a nuestro público, que nos contaras esas clases de sanciones más puntualmente. Hemos escuchado hablar de sanciones ordinarias, sanciones alternativas, o sea, una persona, pensemos en ese asesino en serie, puede ser de los falsos positivos, que Cecilia Orozco en estos días entrevistaba a uno de los magistrados de la JEP, y él le contaba eso, y yo que pues yo iba en el carro casi me estrellé, porque yo dije, 100 personas, este señor, pues sí, y entonces ¿cómo vamos o sea, qué pena, qué sanción le vamos a aplicar? Y entonces podríamos pensar en máximo hasta cuánto, si él de pronto decide, porque ella también se menciona que por primera vez brigadieres, generales, coroneles, estos altos mandos militares se ha establecido que tuvieron que ver, ¿cierto?, su responsabilidad, y entonces, ¿cuál es la pena?, ¿cierto? Sabemos que no va a ser de 50 años máximo, sabemos que si ellos no están pues decididos a confesar, entonces de pronto podría ser 20, pero ¿en dónde van a pagar esas penas y eso cómo va a ser? Entonces, por favor, Boris, ayúdanos con eso a aclarar un poco cuáles son esas clases de sanciones. Y lo otro, que no se me podía olvidar, es la forma como de restaurar, de reparar, porque también se ha establecido, miraba yo por allí en una ley en que reglamenta la JEP, los TOAR. ¿Qué es eso? Trabajos, obras, actividades. ¿Cómo vamos a sancionar a estos victimarios con ese tipo de sanciones? ¿Cómo va a ser eso? Vale, muy rápidamente para poder hacer el intercambio. Sí, la página de la JEP y otras páginas están llenas de información, pero me dijo la profesora Claudia, me autorizó, me dijo, interactúe con el público, pregúnteles. No sé si sabe aquí alguien, por un 5 para la materia, por un 5 para la nota final de la cátedra, ¿cuántos comparecientes han sido imputados como máximos responsables? ¿Alguien sabe? ¿5? No. O sea, 5 es lo que quieres como nota final para la... Pensé que decía... No sabemos, ¿cierto? Otra pregunta de pronto, una más sencilla. ¿Cuántos macrocasos ha aperturado la JEP? Esa es la más fácil. 4. ¿Como 10 o 13? Bueno, lo que quiero decir con esto, les queda de tarea, pero el punto es nuevamente, el problema es ese, ¿no? El desconocimiento, ¿sí? Y claro, no tienen ustedes por qué saberlo, ese no es el punto, y pensemos en un ciudadano, un transeúnte de a pie, pues no tiene por qué, es un reto nuestro como entidades del Estado, es un reto nuestro como
Jurisdicción Especial para la Paz, hacer pedagogía. Por eso estamos aquí, ¿cierto? Han sido imputados hasta principio de año más o menos unos 159 máximos responsables, ¿sí? De esos más o menos 100 de fuerza pública, más o menos unos 55 creo de FARC, esos creo que unos 7 son generales y unos 3 serían civiles. Si la cuenta sale, tiene que dar más o menos 159, 160, pero por ahí está la cosa. A esas personas, a las que reconocieron verdad y responsabilidad, que no es lo mismo reconocer verdad que responsabilidad, se les van a imponer sanciones. El nombre que les damos son sanciones propias, es decir, sanciones que van de 5 a 8 años, que tienen restricción efectiva de la libertad y que tienen como componente retributivo y que van a tener que hacer, en términos de trabajo sobre secciones con contenido reparador y restaurador, un aporte, digamos, adicional. Ya ahorita detallo eso. ¿Listo? Primer tipo de sanciones. Ojalá todos pasaran por ahí, porque eso querría decir que el modelo tuvo éxito. De momento, el 100% de los comparecientes de FARC han reconocido responsabilidad y han hecho aportes de verdad, o sea, van por buen camino. Y en el caso de fuerza pública, solamente el 87%, hay más o menos unos 14 miembros de fuerza pública que no han reconocido responsabilidad y que entonces se van a enfrentar a un juicio adversarial. ¿Listo? Un juicio adversarial. Y ahí voy entonces con el segundo tipo de sanciones, para los que no reconocen responsabilidad, ¿cierto? Es decir, pueda que hagan aportes de verdad, pueda que digan, sí, asesinaron a tantas personas, pero yo no fui, fue otro, yo no reconozco responsabilidad, porque son dos cosas diferentes. Yo puedo hacer aportes de verdad sin reconocer responsabilidad, solamente en aquellos casos en donde no hay reconocimiento de responsabilidad. Entonces, ese victimario, ese compareciente, se va a un juicio adversarial, que es muy parecido a un juicio ordinario, ¿listo? Si en ese juicio ordinario esa persona es vencida en juicio, le van a imponer una pena de hasta 15 años de cárcel. De cárcel, ¿sí? De cárcel. De hasta 20 años de cárcel. De hasta 20 años de cárcel. Pero el juez transicional le va a dar un último chance, en el último minuto, como en el partido, así, viejito, pero venga, es que toda la evidencia, todo el acervo probatorio demuestra que usted sí fue. Le voy a dar un último chance de que reconozca responsabilidad. Si en ese último chance reconoce responsabilidad, entonces le bajan un poquitico la pena, a 15. Si no, se va a los 20. ¿Listo? Segundo tipo de sanciones las llamamos ordinarias. Sanciones propias, no tienen cárcel, tienen un componente retributivo de restricción efectiva de la libertad, pero no tiene cárcel y tienen que hacer trabajo sobre secciones con contenido reparador y restaurador por 8 años. Sanciones alternativas son sanciones para quienes no reconocen verdad y responsabilidad, ¿cierto? Y hay otro tipo de digamos, de penalidades, si se quiere, para quienes incumplen el régimen de condicionalidad. Esta es una justicia condicionada, ¿cierto? Es decir, está condicionada a 3 cosas: aportar verdad, reconocer responsabilidad, contribuir a la reparación y la restauración de las víctimas. Son básicamente como las 3 condiciones, ¿sí? Hay casos en los cuales, digamos, no se cumplen esas condiciones y esta persona podría ser expulsada de la jurisdicción y volver nuevamente a la justicia ordinaria, ¿cierto? En el caso, digamos, de los militares, había militares que habían sido condenados a 30, 40, 50 años de prisión. Muchos de ellos, la mayoría, apenas entra la jurisdicción a operar, se someten al Tribunal para la Paz y recobran rápidamente la libertad. Y finalmente, ya con esto termino con las otras, que no son sanciones, pero sí hace parte como de ese régimen y este es más concebido por el Congreso de la República, son las amnistías. Las amnistías es lo que se le va a entregar al grueso
de los excombatientes de FARC hay una figura muy parecida para el caso de la fuerza pública, que es la renuncia a la persecución penal. En el caso de fuerza pública no opera la amnistía, porque la amnistía es una categoría que se utiliza para quien se levanta en armas contra un Estado o contra el gobierno. En el caso de la fuerza pública es la renuncia a la persecución penal. Es básicamente, bueno, aquí ya usted no va a pagar cárcel, su participación no fue determinante, su participación fue menor, va a ser amnistiado o va a cesar cualquier tipo de persecución que tenía la justicia contra usted. Ese es el grueso. En el caso de fuerza pública están próximos, y si no ya están en ese proceso, más de 6.000 miembros de fuerza pública han recibido o van a recibir el beneficio de la amnistía. En el caso de excombatientes de FARC, eso puede estar por encima de los 8.000 muy fácilmente. La jurisdicción, ya con este término, estima que máximos responsables van a ser más o menos unas 500 personas, que eso es mucho. O sea, si usted compara este Tribunal de Justicia Transicional con otros en el mundo, es mucho. Los máximos responsables en otros casos no pasan de 10. Bueno, Oscar, ¿estamos aburridos? No, aquí te tengo una pregunta que la pensé mucho y yo dije, pues como teniendo a Oscar que se ha movido y se mueve ahora en lo que tiene que ver con la Agencia Nacional de Tierras, pues esta pregunta no se nos podía escapar. Y pues es que el Acuerdo de La Habana también incluyó pues todo esto que tiene que ver con la reforma rural integral, ¿cierto? Sabemos que en Colombia pues una de las causas también de este conflicto ha sido precisamente pues, la guerra por la tenencia de la tierra. Este proceso, Oscar, pues que se implementó o se formuló desde el Acuerdo de La Habana, la reforma rural integral, que implica pues, erradicar la pobreza rural extrema, reducir la pobreza en un 50% en 10 años, promover la igualdad, cerrar la brecha entre campo y ciudad, que las personas que fueron despojadas de sus territorios pues, puedan volver. ¿Cómo va ese proceso, Oscar? Bueno, me saco un poco como Sí. del marco de lo que... Bueno, quería como comentar algo frente al tema que plantea Boris, que creo que también puede comentar sobre eso. Uno de los retos de la jurisdicción especial, digamos, de paz, es hablar sobre la verdad como un mecanismo de no repetición, ¿cierto? No repetición implica reconocer lo que nos pasó y digamos que parte de lo que tiene el acuerdo, el punto 1, el acuerdo de La Habana, que es la reforma legal, es, bueno, reconocer que en este país nunca se ha podido materializar una reforma. Los intentos de reforma siempre han tenido unas contrarreformas que no han permitido nunca avanzar en ese sentido. Y digamos que uno de los retos que tiene también, o que mantiene la jurisdicción, es cómo hacer para poder no volver a repetir, para que la verdad sea un mecanismo de no repetición. Una pregunta que uno se hace siempre cuando empiezan a marcar este debate de la verdad o la construcción de la verdad es nosotros en qué tiempo estamos hablando. Estamos hablando de reconocer lo que pasó o reconocer lo que pasó pero puede volver a pasar. Porque una cosa es el conocimiento de responsabilidades, otra cosa es la verdad. Y digamos, cuando hablamos de verdad, habría que pensar qué tanto estamos aportando a la verdad o aportando elementos que desestructuren las dinámicas de conflicto. Entonces creo que eso mismo nos pasa con el debate de la reforma. Aquí la reforma podemos impulsar una nueva reforma. Estamos impulsando la reforma agraria que ha avanzado significativamente, considero yo, en lo que hay, pero hasta que no se dé una desestructuración de las formas que dinamizan la violencia en el campo colombiano, la reforma no va a tener sentido. Vamos a volver a una espiral de violencia en muy poco tiempo. Nosotros tenemos un dilema acá a nivel regional, que es toda la potencia que encarna el paisaje cultural cafetero, pero detrás del paisaje cultural cafetero hay un vuelco al monocultivo que generó unos niveles de exclusión, de violencia, de hecho, el debate de la caficultura es quién da el debate de la caficultura en esta región. Lo dan los grandes hacendados, que son los que ahora controlan el manejo de la economía del café, o lo dan los pequeños comerciantes de café que tienen cafés especiales y que, digamos, que intentan tener un lugar en el mercado, pero que son insignificantes en relación a la proporción de lo que el mercado genera. Y esto lo traigo a colación porque creo que finalmente es la pregunta que como sociedad deberíamos hacer. O sea, ¿cuál es la verdad de lo que nos pasó en el marco de todo este conflicto? Y en el marco de esa verdad, digamos, ¿cuál es la filigrana que nos va a permitir volver a escenarios de transformación de violencia? Aquí hay responsabilidades que no se han asumido, y la pregunta es quién las va a asumir. Responsabilidades y corresponsabilidades. O sea, yo digamos que vengo del seno, digamos, de la academia, porque fue en la academia donde me formé,
pero pues yo no voy a negar, y lo hemos hablado muchas veces, finalmente la ausencia de la academia en este debate, la ausencia de los sectores sociales en estos debates, la ausencia de los sectores campesinos en estos debates. Entonces digamos que no es que sean responsables, pero sí tenemos unas responsabilidades que tenemos que empezar a unir. Y digamos que tenemos que empezar a nutrir de esas responsabilidades. Y en ese mismo marco, pensaría yo, la reforma agraria ha avanzado significativamente en términos técnicos y procedimentales. Eso es fundamental. Creo que nosotros el año pasado, que arrancamos, digamos, entregamos 200 títulos. 200 títulos que ya van 30 años engavetados. Y nos gastamos un año para sacar esos títulos. Entonces me dice, bueno, eso es significativo. Es significativo en el marco de lo que hay. Que en el caso de la Agencia de Tierras, digamos particularmente, tenga una radiografía de la ruralidad en esta región es fundamental. Porque además es una radiografía que no estaba. Acá se nos decía, es que el campo se envejeció. No, es cierto, hacemos asambleas campesinas con mucha, muchísimo. Todos los comités de reforma agraria tienen jóvenes, tienen mujeres, o sea, el dinamismo del campo es muy alto. Y digamos, hay cosas que uno empieza a replantearse, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y digamos que en ese mismo marco empieza a decir, en una región como esta particularmente, la reforma agraria está anclada a la población campesina en un 80% es población víctima. Entonces, nosotros tuvimos municipios tipo Quinchilla que tuvo procesos de desplazamiento de más de 7.000 personas en un año. Entonces, 7.000 personas que terminan en cabeceras en Pereira, en cabeceras. Entonces, cuando se abre acá la Agencia de Tierras, entonces un montón de gente que se vuelca para querer volver a campo, porque su vocación es campesina, porque su vocación es agraria y porque quieren estar allí. Nosotros en 2 años hemos recibido 29.000 solicitudes de acceso a tierras. O sea, ni con 5 departamentos juntos tenemos que entregar tanta tierra a la gente que nos solicita. Sin embargo, eso implica que finalmente hay una vocación de la ruralidad. Y en ese mismo marco, la pregunta, digamos que la pregunta que uno podría plantearse, que se debe hacer la sociedad en ese momento es, bueno, ¿cómo vamos a implementar lo que se viene, lo que estamos avanzando en términos de la reforma? Pues también cómo vamos a empezar a terminar de desestructurar o de reconocer esos marcos de verdad de los cuales aún no hemos hablado. Y aún no estamos hablando. Porque finalmente uno piensa siempre en las acciones militares en el marco de la guerra y siempre se habla como los mandos. Claro, el mando, que tenemos que la responsabilidad de mando en quién recae. La responsabilidad de los terceros civiles en quién recae. Sabes que finalmente acá uno de los tantos grupos de paramilitarismo de primera generación que eran magníficos fueron un ala sicarial que se concentró solamente en el exterminio de la UP, y digamos que todas las declaraciones que nosotros recogimos era que a esa ala, digamos, sicarial de los magníficos la financió un grupo del comité de cafeteros. No el comité, evidentemente como entidad, pero un grupo de cafeteros, de caficultores. La pregunta es, ¿cuándo vamos a hablar de esa responsabilidad? O sea, la responsabilidad que hubo para no volver a ello. Y digamos que cerraría como con algo, hay un cambio esencial, digamos, en la transformación de la tierra, y la reforma agraria creo que es un pilar esencial. Pero la reforma agraria tiene sentido si usted entrega la tierra, posibilita la tierra, pero detrás de eso, como lo tiene el punto 1 del Acuerdo de La Habana, también genera las garantías para que la gente esté. El punto 1 es la reforma rural integral. Hablaba de acceso, de vías, de universidades, o sea, de toda la institucionalidad volcada allá. Uno que ve hoy, ve la Agencia de Tierras, no ve la institucionalidad. De hecho, no ve ni la institucionalidad en ningún aspecto. O sea, la Agencia de Desarrollo Rural, que es que financia proyectos productivos, acá en Risaralda está financiando, terminando de financiar los proyectos del 2023. Entonces, ¿qué hace la agencia? Pues ellos nos acompañan simbólicamente, pero pues en términos prácticos no hay proyectos. Entonces, mientras eso no se piensa estructuralmente, digamos, eso no va a poder transformar, digamos, ciertos esquemas, y digamos que volviendo un poco al tema de la jurisdicción, pues finalmente también son las preguntas que hay que trasladar. En el marco del reconocimiento de lo que pasó, en el marco de eso que pasó, ¿qué es lo que se está contando de verdad? Y cómo esa verdad que está llegando a la jurisdicción puede aterrizar acá. Porque tiene que aterrizar en la sociedad, tiene que aterrizar en todos y abrir ese debate. ¿Cuáles son las otras responsabilidades? O eso que permitió ese andamiaje que permitió que la guerra se instalara. Aquí hay un nivel, digamos, de efectividad, creo que es una de las cosas que más, de lo que más hablamos en la comisión en su momento, muy fuerte el conflicto armado y eso su posibilidad de minimizarse. O sea, logramos configurar un conflicto armado que se minimizó en este momento. Esa idea que no pasó nada,
se ve reflejado en lo que pasa hoy. O sea, en 3 meses tenemos más de un muerto diario en la ciudad de Pereira. Y seguimos hablando de que no pasó nada, porque finalmente es lo que hemos hablado de muchos años. Entonces, esa capacidad de mimetización es enorme. Es que, digamos, hay 2 grandes estructuras post-paramilitares en Colombia, Clan del Golfo y Cordillera, pero en Cordillera no se habla como se habla en el Golfo. Entonces, eso creo que también es parte del debate y de esa pregunta o ese tejido de la verdad que habrá que seguir construyendo, digamos, desde la justicia, pero también desde la sociedad. Bueno, hay unos retos y unas acciones, digamos, que son apremiantes para para este año, los próximos años, pero yo quisiera preguntarles a ambos, en lo que hay silencios todavía como que quedan allí, se habla poco acerca de estos terceros civiles responsables, de los financiadores de la guerra, los auspiciadores de la guerra. ¿Qué retos hay ahí con ellos? O sea, se avecina o como que se visualiza que podría haber algo al respecto. Tú hablabas ahora, Boris, que eran los imputados en ese sentido 3, pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué nos está faltando ahí? Nos está faltando un movimiento por la paz que vuelva a levantar las banderas en la línea de lo que señalaba Oscar, de conocer a mayor profundidad esa verdad, ¿sí? Creo que con la jurisdicción se ha avanzado muchísimo en conocer la verdad de lo que pasó en los combates, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pero los combates no fueron solamente una cara de la guerra, ¿sí? Efectivamente hay una cara de la guerra que no conocemos del todo, yo en eso coincido muchísimo contigo, y pues lamentablemente la paz perdió una batalla muy importante. La paz perdió un pulso, no lo voy a poner en términos bélicos, la paz perdió un pulso muy importante con el plebiscito, con el triunfo del no, porque a la jurisdicción se le quitaron parte de sus bienes. Tenía que ver precisamente con el tema de los civiles, ¿sí? que comparecen si quieren, si no quieren no comparecen, ¿cierto? Yo tengo, ya esto lo hablo como, no sé, como yo pienso que hay que dejar el pesimismo para tiempos peores, ¿sí? Para tiempos mejores, perdón. Yo pienso que vamos avanzando de a poco, y yo creo que el gran reto de la paz, porque tiene que haber algún tipo de proceso, de escenario, de espacio de reconfiguración, no solamente de los debates, sino también de la institucionalidad de paz, tiene que ir hacia allá. Y es bueno, hablemos entonces, más allá de lo que pasó en los combates, más allá de cuántos tiros se dispararon, pues dónde están las responsabilidades políticas, finalmente, sobre todo esto, las responsabilidades económicas, ¿sí? Son poderosas fuerzas las que seguramente se van a oponer a ese debate, pero tan poderosa tendrá que ser el movimiento por la paz que enfrente esas poderosas fuerzas, ¿cierto? Y quería hacer una pequeña aclaración porque tal vez me equivoqué. En la JEP tenemos 3 tipos de sanciones: las sanciones propias, donde no hay cárcel para quienes reconocen verdadera responsabilidad; las sanciones ordinarias, que son estas sanciones de 15 a 20 años para quienes no reconocen verdad y responsabilidad; y las sanciones alternativas, que son sanciones de 5 a 8 años de cárcel para quienes reconocen, pero reconocen tardíamente, ¿vale? Voy a hacer esa aclaración. Bueno, ya como cerrando, hay una... Muy breve, digamos que yo coincido con la necesidad de que volcar la mirada, digamos, a reconocer la verdad en el marco de la justicia implica también estructurar, digamos, un movimiento social, un movimiento político, digamos, que permita abrir este debate. Yo solamente, y yo lo ilustro muchas veces como con el tema de qué es la verdad, digamos, en el marco de lo que pasa en la guerra. Eso que les comentaba ahora, el tema del episodio de la masacre, con la declaración de Alex Víctor, pues finalmente alguien decía, lo único que puede zanjar un poco ese debate es que se cree una comisión técnica de verdad allá, que estudie en detalle lo que pasó en la dictadura, lo que pasó en la rueda, y uno piensa, sí puede ser. Sin embargo,
este país está lleno de eso. Entonces, la pregunta es cómo lo vamos a seguir abordando. Si ustedes miran, la Ayotzinapa lleva 5 comisiones de la verdad, 3 internacionales, 2 nacionales, y no han conseguido las 5 comisiones de la verdad en la Ayotzinapa para identificar un episodio violento de la muerte de los estudiantes. Cambian escenarios en términos del modus operandi, la forma en que se consigue. Entonces pensemos en reproducirla en el conflicto colombiano. La pregunta es cómo darle continuidad a eso. Y creo que es una pregunta que, si bien la Comisión de la Verdad plantea el tema del legado, digamos que el legado no puede ser solamente el legado de los legatardos, digamos, que creen en el movimiento social de la verdad, sino en la institucionalidad que sigue hablando de eso, la academia que sigue hablando de eso, los sectores sociales, campesinos que siguen hablando de eso. Y digamos que eso es lo que habría que reavivar, la posibilidad de un diálogo colectivo y social que permita seguir profundizando todos esos temas que no se han agotado y que, por el contrario, siguen. Bueno, pues tratando de finalizar un poco, porque el tiempo pues no es como queremos, pasa rápido, sobre todo cuando se conversa tan sabroso y tan interesante con estos grandes expertos, pues más rápido, pero hay una duda que siempre está allí latente, y sobre todo en estos años, por estos días, cuando nuestro país no logra hacer la paz. Cuando, pues, sabemos que cuando se pensaba, cuando salió la idea, se filtró. Hay un acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC-EP, pues todos dijimos, uy, ya, se va a acabar la guerra, todo va a volver a la normalidad, vamos a ser felices y comeremos perdices, pero no, resulta que, pues, pensamos que después de eso vendría el posconflicto. ¿Será que sí se puede hablar de un posconflicto ahorita? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos para mirar el país cuando por un lado tenemos la JEP que está tratando pues de establecer la verdad de lo que ocurrió, los victimarios van allí, las víctimas dicen queremos esto, y por el otro lado el país se deshace nuevamente en una guerra que parece que fuera más robusta que la anterior? Entonces, ¿cómo compaginamos esas dos realidades? ¿Cierto? ¿Qué hacer frente a eso? Esa es una pregunta compleja. Sí, es la pregunta para un doctorado. A ver, yo diría lo siguiente. ¿Alguien aquí sabe quién fue Belisario Betancur? ¿Algún estudiante que nos diga quién fue Belisario Betancur? ¿No? Por allá, ¿quién no? ¿Qué le suena? ¿Un ciclista? No, no fue un ciclista. Dale. ¿No es presidente conservador? Sí, fue un presidente conservador que gobernó a principios de los años 80. Belisario Betancur es el primer presidente que saca la ceremonia de la posesión, el acto de posesión como presidente del Congreso de la República. Bueno, no es que lo saque, se inventa otra ceremonia, porque la del Congreso sigue existiendo, ¿cierto? Pero desde ese presidente para acá, entonces se inventaron otra. El propósito pues era tener más invitados, ¿cierto? Tener más asistentes, conectar con otros públicos desde ese acto de posesión. Uno de los asistentes de ese acto de posesión eran las mamitas de los comandantes del M-19, que habían sido capturados por el ejército en lo anterior, ¿cierto? Y en su discurso, que tal vez era un discurso de paz muy potente, muy poderoso, es el primer presidente que, pues además de reconocer el conflicto, reconoce que el conflicto tiene como dos grandes factores, ¿cierto? Por un lado están lo que comúnmente suele llamarse las causas subjetivas del conflicto, es decir, personas que por una u otra razón deciden alzarse en armas y armar organizaciones armadas y enfrentarse al Estado, las FARC, el ELN, otro debate sería el de los paramilitares, el EPN, etc. Y hay otros factores, los llamaba Belisario Betancur en su momento los factores objetivos del conflicto, ¿cierto? Es decir, estos factores que tienen que ver con la desigualdad, con la exclusión, con la concentración de la riqueza, con la concentración de la propiedad, que generan unas condiciones socioeconómicas que son factor de violencia, ¿cierto? Mi hipótesis es la siguiente: la política de paz se ha concentrado fundamentalmente en los factores subjetivos del conflicto, es decir, toda la plata y todos los esfuerzos han sido puestos
en el esfuerzo de desarmar y desmovilizar a los actores armados. Y eso está muy bien, ¿cierto? Eso está muy bien. Pero ha habido menos esfuerzos, ha habido menos voluntad, ha habido menos institucionalidad para resolver los factores objetivos. Ya Oscar lo decía, ¿sí? Frente a la reforma, entonces está solamente yendo la agencia, pero no vemos el resto del Estado garantizando otro tipo de condiciones. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que cambiar la política pública de paz en ese sentido, ¿cierto? Para atender estos factores objetivos. Ahora, ojo con lo siguiente, muchachos y muchachas, porque entonces aquí se levantan unos planteamientos que no son tan convenientes para la paz ni para las salidas de la paz. Entonces hay quienes dicen, no, es que claro, el conflicto en Colombia obedece a los factores objetivos, y hasta que los factores objetivos no se resuelvan, hasta que el último pobre no salga de la pobreza, no se va a resolver el conflicto. Esas son unas posturas radicales, ¿sí? Yo no estoy diciendo eso. Yo creo que eso no es contrastable con la realidad. Hay otros países del mundo donde también ha habido pobreza, desigualdad, exclusión, concentración de la tierra, y no hubo conflicto armado, por lo menos no de las dimensiones que hubo aquí. Lo que sí podemos decir es que avanzaríamos mucho resolviendo, si no completamente, por lo menos en parte, esos factores objetivos, porque son, digamos, ayudan a que el conflicto persista y, digamos, se reproduzca, ¿cierto? Y por eso insisto, o sea, sí es importante la política de desarme, es decir, esas apuestas, hay que sentarnos con los grupos armados, hay que sentarnos y bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es lo que se está pidiendo acá? ¿Cómo hacemos para que ustedes saquen la violencia de la política? Pero no resolvemos mucho convenciendo, ahora convencimos a las FARC, ¿cierto? Que no a todos, una parte quedó en armas, pero convencimos de la guerrilla más grande y poderosa de América Latina, convencimos, diría yo, por lo menos al 80% de esos combatientes. Un paso enorme, importantísimo, fundamental. Y podemos convencer en 3 o 4 años al ELN, a la segunda Marquetalia, a las disidencias, pero no vamos a lograr mucho si no tratamos de, con otro tipo de políticas, en otro tipo de niveles, atender otros factores del conflicto. Oscar, así rapidito, ¿cómo ves tú que pues, de pasar de una paz, de la idea de una paz estable y duradera, a una paz total, estamos preparados para eso, así tan a la carrera, sin haber terminado un proceso e iniciar otro? ¿Cómo ves tú eso? Yo creo que nosotros no hemos cerrado muchos capítulos de la violencia en Colombia, hemos hablado de muchos capítulos. De hecho, no hemos cerrado Sisipas. Si hubiéramos cerrado Sisipas, no tendríamos, digamos, comandantes tipo macaco esperando ingresar a la gente, pues, o buscando, porque finalmente son formas dinámicas de conflicto que han venido transformándose. Yo sí creo que con la negociación con las FARC sí cambia algo en la guerra tradicional que vive Colombia, la guerra insurgente, y un actor armado, alzado en armas en contra del Estado. Creo que efectivamente cambia, para mí cambia radicalmente el panorama, no es posconflicto efectivamente, sí, se prevé en todas las dinámicas de conflicto que se den formas de disidencias como efectivamente pasó con las FARC. Creo que el tema del ELN viene, digamos, en una estructura federalizada hace muchos años. Sabíamos que negociar con el ELN era negociar con federaciones, que habría que hablar con federaciones. Y la paz total creo que tenía una naturaleza interesante en términos de concepción, pero en términos prácticos, en un error práctico, no tenía un énfasis territorial. Para negociar con la ELN habría que negociar con los territorios de la ELN, no negociar con una cúpula que no tenía una unidad de mando. Es que generalmente, bien o mal, regular o lo que fuera, digamos que la FARC tenía una unidad de mando sólida, y la negociación era, y alrededor de la negociación desfilaron muchos comandantes de muchos frentes porque efectivamente se buscaba eso. Entonces, digamos que en el marco de esa transición creo que se han podido dar elementos importantes con este cierre del conflicto armado, con las FARC, con todo lo que está cerrando la unidad de búsqueda, la jurisdicción. Creo que eso es muy importante y cierra una etapa del conflicto. Ahora se abre una etapa, hay digamos una aleta a ese mismo conflicto, y coincido también con lo que planteamos de que hasta que no se superen las causas estructurales, pues no vamos a dejar esto, porque
porque siempre va a haber razones para alzarse en armas contra el Estado. Pero sí tiene que haber unas formas de que esos dispositivos, digamos, se desestructuren. Y unas formas de reconocer cuál es el mecanismo de desestructurar esas formas de violencia y que no sigan creciendo. O sea, creo que un avance de lo que está pasando hoy en el marco de la paz total, creo que el avance más significativo es el avance de la experiencia de Buenaventura, que es una experiencia interesante en términos de negociación urbana, y de la negociación con las disidencias de Calarcá, que digamos que tiene una agenda que ha sido relativamente sólida y que ya viene, digamos, asomando algunos puntos de acuerdo. Y eso hay que retomarlo, o sea, hay que retomar lo que sí está funcionando para mirar cómo replicarlo. Pero pues finalmente no se puede dejar de lado todos los otros factores estructurales que dinamizaron esas causas del conflicto, porque si no, digamos que volveríamos a hacer un nuevo bucle, por decirlo así, y tenemos que empezar a atender más estructuralmente esa idea. Bueno, querido público, ha llegado el momento en que ustedes tienen la palabra. Pues no podemos desaprovechar este espacio. Si tienen preguntas que hacerle a nuestros expertos o si ustedes quieren intervenir también, este es el momento. Así que ánimo, a ver, piensen en Safi. Gracias. Dinos. ¿Tienes una pregunta? Sí. Sí. Bueno, a ver si me escucha. ¿Sí me escucha? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio para la paz, porque finalmente esto genera paz, esa es la idea, pedagogía para la paz. Mi nombre es Mauricio Ramírez, pues estoy estudiando en la cátedra y estoy en el diplomado de enfoque diferencial, hice el pasado de liderazgo por la paz. Me disculpa si me tiembla la voz, como decía Enrique Lomo, el ex procurador muerto en Medellín, que me tiemble la voz, pero me tiemble la conciencia. No, analizando pues obviamente que va a ser una pequeña intervención y la pregunta es muy concreta. Pues, básicamente las condiciones para las violencias son muy territoriales, ¿cierto? No se pueden globalizar en esas cosas. Yo creo que ese ha sido el problema en Colombia. Estoy con la Universidad Nacional estudiando un diplomado sobre el proceso de la paz total. Y el énfasis es que es paz territorial, porque la violencia para mí es muy territorial, porque no hemos dejado ser feudales, ¿sí entienden? Entonces cada pueblo tiene su gamona. Por ejemplo, yo estuve haciendo un recorrido por Santuario y Santuario Chinresalda tuvo una violencia muy grande. De pronto la Comisión de la Verdad tocó ese tema. Hay una familia que llaman los Ochoa, que fueron los dinamizadores de esa. Entonces es muy difícil llegar a la paz mientras que los actores intelectuales todavía estén vivos y tengan ese poder mediático y todo eso, que eso se puede llevar ya a nivel nacional, porque se está juzgando a los gatilleros, pero en realidad al actor intelectual, ¿no? ¿Cierto? Y pues obviamente que los civiles, porque el militar finalmente es el arma de un civil, ¿cierto? Porque finalmente el poder militar, que es militar, uno está sometido a una política, o sea, es política, es del Estado que es esa política, ¿cierto? Entonces la falla es porque no se llega a la paz, porque los actores intelectuales todavía están activos. Están vivos, ¿cierto? Y tienen mucho poder los intelectuales, que es lo más importante. Entonces mi pregunta es esta muy concreta, que he encontrado yo que vengo estudiando con ustedes sobre la paz. Yo creo que el problema es que y el problema que tuvo el proceso del paz de las FARC, a pesar de que está el 80% todavía pues, se movilizaron, y el problema ahorita con el ELN, que es muy federado, ¿cierto? Es federado como tal, aunque tiene el COSEC, que es el mando central, pero el problema es que ellos quieren negociar con el Estado. Una cosa es negociar con el Estado, otra con el gobierno. Estas justicias son transicionales y pues hemos estudiado que se han quedado para resolver problemas muy puntuales, ¿cierto? Estuvo en el caso de Bosnia, en Yugoslavia, pues en el proceso de paz, con la Segunda Guerra Mundial. Este es muy transitorio en Colombia, que vino con los paramilitares, ahora con las FARC y de pronto en el futuro con el ELN, ¿cierto? Pero el problema es que son muy transitorios, ¿cierto? Entonces, en este momento ellos utilizan estos procesos, yo creo que, básicamente les resumo para regular. Yo el problema que le veo a estos procesos es que ellos quieren negociar es con el Estado y no con los gobiernos. Y ustedes comprenden bien, el Estado es una cosa y el gobierno es transitorio. Ahora el problema que tenemos nosotros es que se está acabando un gobierno que es facilitador para los procesos de paz, pero entonces, ¿qué nos espera para el futuro? Y cuando dentro de 11 años acabe
la JEP, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? O sea, ¿cómo hacemos? Convencemos de que el ELN quiere negociar con el Estado y no con el gobierno. Yo creo que eso está, ¿qué piensan ustedes? Porque esa es una de las fallas, es lo que yo encuentro en eso. Bueno, yo creo que efectivamente un proceso de negociación parte con quien esté en el gobierno, de turno, por decirlo así. Digamos que el gobierno es el que establece una puerta. Coincido en que finalmente la puerta de negociación con el ELN se está cerrando. O sea, la cerraron, se está cerrando, ya que uno puede, digamos, como gobierno llegar a acuerdos de Estado. Y de hecho lo que se hace como gobierno es llegar a los acuerdos de Estado. Lo que hizo Santos fue instalar un gobierno, en un gobierno, una negociación para llegar a los acuerdos de Estado. Tan de Estado son que así llegar a un gobierno adverso como el de Iván Duque, pues digamos que los acuerdos siguen allí. Claro, se debilitan, se desestructuran. No es lo mismo negociar en marco de un gobierno que esté de acuerdo con la negociación a un gobierno adverso. Sin embargo, digamos que se puede llegar, digamos que la lógica es que el gobierno pueda llegar a los acuerdos de Estado con los actores armados. Pero siento que hay unos tiempos para ello. Y digamos que en este caso siento que los tiempos se agotaron. Ojalá no se agoten, ojalá quede una mesa abierta, ojalá quede una mesa instalada para que cuando llegue, digamos, el nuevo gobierno, que no sabemos de dónde, de qué tendencia sería, pues hayan las condiciones para la continuidad de ello. Sin embargo, sí coincido con que los tiempos son limitados y con que las posibilidades se van agotando, digamos, en el marco de eso. Y depende tanto de los actores como también de la maniobrabilidad que pueda tener en este caso el gobierno para poder abrir eso. Porque si bien la paz total tenía un énfasis territorial, pues en la práctica no se dio ese énfasis. Entonces se abrieron negociaciones territoriales importantes. Habrá que mirar cómo se le da fuerza a ello, pero pues también a ver cómo se le da fuerza a otros elementos de Estado que permitan dar legitimidad a esos elementos positivos de la negociación. Yo creo que en el país hay tres visiones, tres ideas de la paz que desde los años 90 están haciendo carrera y en distintos momentos se ha impuesto una o se ha impuesto la otra. ¿Cuáles son las tres visiones de la paz que yo vi? La que gana en los años 90, es decir, en el proceso constituyente del 91, vamos a llamarla la paz progresista, algunos autores le llaman la paz liberal. No tiene mucho, o sea, sí tiene que ver con el Partido Liberal, pero va mucho más allá, ¿cierto? Que es una paz con una apertura democrática controlada, ¿sí? Es decir, hacemos paz a cambio de que una élite, una nueva élite, reducida como todas las élites, se incorpore al sistema, ¿cierto? ¿Cuál es la élite que se incorpora en los años 90? Pues el M-19, básicamente, ¿cierto? Y un sector minoritario del EP, el Quintilame, pero ese es, digamos, como ese sector que se incorpora ahí. Hay otra idea y otra visión de paz que es la más conservadora, ¿cierto? Y es la paz romana, ley y orden, sin ningún tipo de concesión, ¿sí? Lo más que les damos, si ustedes quieren, es desmovilícense y ya, ¿cierto? Y algún tratamiento penal más o menos favorable, ¿cierto? Esa es la otra paz. Y la otra visión de paz es la paz con justicia social, la llamaría yo. Es una paz que dice, bueno, además del silenciamiento de los fusiles o de la dejación de armas, hay que resolver unos factores estructurales. En la década de los años 90 gana la paz liberal, ¿sí? Es decir, una apertura controlada. Vamos a abrir el sistema, pero no tanto, un poquitico, para que entre una élite. Eso en los años 90. No funcionó, el conflicto se desbordó. Después, de hecho, los grandes picos del conflicto los tuvimos post-constitución del 91 a finales de los años 90, ¿cierto? Se intentó con Pastrana en la misma lógica de la paz liberal, digamos. La apuesta era, bueno, vamos a ver, había una agenda muy grande, pero en última la apuesta era cómo se incorporaba una élite al sistema político. Fracasó, ¿cierto? Luego viene el gobierno de Uribe y triunfa la paz conservadora, ¿sí? La paz, ley y orden. Esa es la paz que triunfa.
¿sí? Aquí sin concesiones, guerra arrasada, ¿cierto? Bueno, se da el proceso de paz con los paramilitares, que a propósito del planteamiento de la lógica territorial, el paramilitarismo nunca fue un proyecto nacional. A veces como que se ha querido vender así, estaba en la casa, en la cabeza pues de un personaje súper inteligentísimo y súper malísimo que ideó todo desde su asiento. No, no, el paramilitarismo eran unas articulaciones entre la mafia, la política local y algunos sectores de la fuerza pública. Incluso había guerra entre bandas paramilitares. Se unifican a finales, empiezan a unificarse a finales de los años 90 y llegan unificados al proceso de paz, pero no porque hayan sido un proyecto político nacional, no, son lógicas locales. Efectivamente hay que resolver la pregunta de lo local. Pero bueno, con Uribe triunfa la paz conservadora y con Santos, 10 años después, vuelve y triunfa la paz liberal, que nos da esta apertura nuevamente controlada, ¿cierto? Aquí lo que yo quiero decir es, frente a la pregunta de si hay que negociar con el Estado, con el gobierno, yo coincido con Oscar, pues sí, hay que negociar con el Estado, pero habrá que hacerlo con algún agente representativo del Estado, y si no es el gobierno, pues ¿quién más sería? No veo yo otra posibilidad. El punto es, ¿cuál es la idea de paz que finalmente se va a instalar, se va a terminar imponiendo? ¿Sí? Ojalá fuera la paz con justicia social, ¿cierto? Que es la única que no se ha ensayado. Es la única que en toda nuestra historia no se ha ensayado. El tiempo no nos da para profundizar en la complejidad. ¿Qué es eso de la paz con justicia social? ¿Sí? Pero pues ahí queda de tarea, ¿no? Tienen que hacer alguna tarea. Bueno, otra intervención, otra pregunta. Sí, súper. Pues me parecía muy interesante lo que decía Oscar de la continuidad de los patrones, porque efectivamente pues estamos en una región afectada por el conflicto armado, pero pues que sigue teniendo violencia, ¿cierto? Sin embargo, es pues paradójico que tenemos una narrativa histórica de remanso de paz, y así nos conocemos como región, como un remanso de paz, como un lugar en el que la violencia no incidió de la misma forma, pero pues sabemos que es todo lo contrario y que aquí pues hubieron dinámicas de violencia muy profundas. Entonces, en ese sentido, pues, ¿en qué consiste una acción reparadora en una región que todavía niega que vivió la violencia? No sé si me van a entender. O sea, ¿de qué forma la JEP incide en una región como Risaralda cuando aún tenemos una narrativa de que ni siquiera tenemos víctimas? O sea, ¿cómo reparamos a las víctimas que ni siquiera hemos logrado reconocer aún? ¿Cuál de los dos? Para ir finalizando. Es una pregunta muy difícil. No, yo pienso que la acción más reparadora es hacerle frente al negacionismo, porque pues esta conclusión, esta idea de que esta es una región remanso de paz es producto del negacionismo, ¿cierto? Y además no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que pasa. En los estudios que yo he hecho, en algún momento se decía que los costeños son súper pacíficos, la gente es súper relajada, no sé qué. Y una de las regiones más afectadas, de hecho, por el paramilitarismo, pues ha sido la región de la costa, ¿no? Entonces son unas narrativas que no tienen mucho fundamento, la verdad, ¿sí? Son, digamos, narrativas que se instrumentalizan, se utilizan al efecto de ocultar realidades que están ahí, que de pronto en comparación con otros territorios, pues no son de la misma magnitud, pero que en todo caso están ahí. Entonces, sobre las acciones de reparación, estaba yo precisamente buscando aquí lo primero, pues hacer frente al negacionismo, ¿cierto? Y todo lo que podamos hacer en materia de memoria histórica, de reparación simbólica, pues va a ser muy importante, ¿cierto? Pero aparte de eso, y aun cuando la región y el departamento no hacen parte de los territorios priorizados por la
jurisdicción, en todos los departamentos, por supuesto, hay víctimas acreditadas, ¿cierto? En todos los departamentos, además, hay de alguna manera en muchos casos que está tocando. Lo que quiero decir, no están priorizados, es, digamos, dentro del orden, no están dentro de los primeros, ¿cierto? Pero en todo caso, sí hay, por supuesto, por ejemplo, TOA anticipados que se han recibido, ¿sí? Apostar, digamos, la reparación, la restauración. La verdad no sé concretamente cuáles son los temas, pero sé que hay acciones, iniciativas reparadoras y restauradoras que se vienen llevando a cabo. Déjenme ir, busco acá, pero mientras acabamos a ver si encuentro concretamente. Mientras que vas buscando, prepárate para estas dos preguntas que vienen para ti. Boris, nos dicen vía streaming porque nos están viendo y escuchando en muchas partes. Dice Alexandra Chaparro, desde el proceso legal realizado por la JEP a los comparecientes, ¿se les da principios de oportunidad? Dice Alexandra que si desde ese proceso, ella dice, pues lo llama proceso legal, o sea, cuando se les imputa, me imagino, se les vincula al proceso, ¿se les da, tienen algún principio de oportunidad? Sí, yo creo que toda la ruta, el proceso, la jurisdicción de construcción de la verdad, incluso de asunción de la responsabilidad, es un principio que llamamos dialógico, ¿sí? Quiere decir que la verdad aquí se construye dialogada, ¿sí? Es decir, hay una parte de la verdad que aportaron las víctimas, ¿sí? En todos esos primeros años de la JEP, cuando se recibieron informes, no solamente de víctimas, de organizaciones, de instituciones estatales, Procuraduría, Fiscalía, ¿cierto? Se reciben los aportes voluntarios que hacen los comparecientes, por supuesto, y eso se contrasta. O sea, es decir, la verdad no es, yo coincido contigo, a diferencia de Justicia y Paz, la verdad de Justicia y Paz era la verdad de los paramilitares. Y las víctimas no tenían la posibilidad de hacer objeciones o observaciones, sino sobre los temas sobre los cuales los paramilitares habían hablado. Y ahí se cerraba la verdad. Aquí no. Aquí hay una versión que ofrecen los comparecientes y esa verdad de los comparecientes es contrastada, ampliada, criticada, discutida en esos y en otros temas por las víctimas. Creo que eso es importante. Eso de entrada es un principio de oportunidad. Aquí todo el tiempo se está contrastando. O sea, el compareciente todo el tiempo se le está diciendo, voy a caricaturizar como, ¿está seguro? Mire que aquí las víctimas están diciendo esto, la información un poco que ha llegado del Estado es esta, revise un poco su versión y, es decir, todo el proceso es un principio de oportunidad, ¿sí? Uno pudiera decir, para tratar, digamos, de darle la mayor favorabilidad al proceso de construcción de la verdad. Inclusive la sanción ordinaria más dura que va a imponer la JEP en el caso de aquellos comparecientes que no reconozcan responsabilidad es muchísimo menor que la que impondría la justicia ordinaria. Es muchísimo menor, ¿sí? Estoy hablando de los casos en los que va a haber caso, ¿sí? Lo máximo serán 20 años, es muchísimo menor que lo que pone la justicia ordinaria por el crimen de homicidio. O sea, si eso no es principio de favorabilidad, no sé qué más debería ser, ¿no? Y Alexandra Chaparro, pues hace una pregunta en ese mismo sentido. Ella sigue, pues tiene la duda de qué tipo de condena o de reparación, pues de acuerdo al delito. Yo creo que ya nos has como contestado sobre eso. Bueno, una infidencia aquí en voz bajita. En este momento los magistrados están devanándose los sesos porque no es fácil, realmente no es fácil para tratar de establecer la correspondencia entre la sanción y el daño, ¿cierto? La justicia ordinaria tiene tasado absolutamente todos los delitos y cómo se paga, bien sea en cárcel o en multas. Todos los delitos están tasados, hay como una especie de tabla, ¿cierto? Una infracción de tránsito se paga de esta manera, tanto salario mínimo. Un homicidio en tales y tales condiciones tiene esta pena, tiene esta sanción. Aquí pues ha tocado de alguna manera reinventar eso, reinventar la justicia. Hoy los magistrados están, y en general toda la gente está en esa tarea de establecer la correspondencia entre el daño, que primero hay que establecer el daño,
Primero hay que establecer el daño y luego la correspondencia con la sanción que se va a aplicar. Aquí hay una gran diferencia, creo que es una gran garantía para las víctimas, a diferencia de la justicia ordinaria, y es que esto no es solamente lo que diga el juez, ni solamente lo que proponga el compareciente, sino que la víctima tendrá que ser consultada y a ustedes se les va a reparar de esta manera, están o no están de acuerdo, ¿sí? Y déjenme decirles lo siguiente, también un poco como para provocar y para animarles a investigar y a conocer un poquitico más. La principal demanda de las víctimas es fundamentalmente una demanda de verdad. Es fundamentalmente una demanda de verdad. Sí, claro, por supuesto hay víctimas que están esperando algún tipo de reparación material, fundamental, eso está en responsabilidad de la unidad de víctimas, pero la principal demanda que digamos, hemos podido ver en las audiencias y demás es fundamentalmente una demanda de verdad, ¿sí? Y por eso había de reparación simbólica, ¿sí? Es decir, que una mamita pueda decir en su barrio, en su comunidad, si ven, se los dije, mi hijo no era ningún guerrillero, no era ningún delincuente, eso es profundamente reparador y restaurador, ¿sí? Porque durante 20 años o más el barrio la miró mal, el barrio la estigmatizó, ¿sí? Eso es bien importante. Gracias. ¿Otra pregunta, otro comentario? Sí, bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Esta pregunta va para Boris, que justamente ahorita que la profe le preguntó por los retos, como cuarto reto mencionaba el tema de, digamos, la imagen que se tiene a nivel nacional y la información, la forma en la que se tiene la información, ¿no? Yo quisiera preguntarles a ustedes qué mensajes envía desde el Estado cuando desde tribunales inclusive ordinarios se terminan legitimando mensajes aversivos a la paz, que tal vez están cargados de un sentimentalismo negativo generalmente, ¿sí? De un cierto sector político que mantiene como esa versión, reitero. Puesto que, como mencionabas pues ahorita, es una parte importante, realmente que se cumpla como con ese flujo correcto de la información, que sea algo basado en cifras, que sea algo correspondiente, pues que no sea algo que termine siendo dictaminado por la posverdad, ¿sí? Entonces, quisiera saber si se han pensado tal vez en la toma de medidas desde la jurisdicción, cuáles han sido ese tipo de medidas, ¿no? Porque, pues, reitero, los comentarios no son pocos, de hecho son muy constantes y pues uno cuestiona qué se está haciendo. Quisiera pues como conocer eso. Muchas gracias. Bueno, pues desde espacios como este hasta, por supuesto, estrategias de comunicación como estos microrelatos, estos microvideos que hemos visto, tienen el propósito de informar un poco mejor a la ciudadanía. No es fácil, no es fácil, no es fácil porque, pues bueno, por todo lo que aquí ya se ha comentado, ¿sí? Pero además de eso, nosotros en la jurisdicción tenemos un programa de alianzas con universidades y voy a centrar la respuesta en eso, y dentro de ese programa de alianzas con universidades hay una línea de acción estratégica que tiene que ver con divulgación y comunicación. Entonces tratamos de apoyarnos en las redes de comunicación que tienen las universidades, emisoras, canales de televisión, en fin, redes sociales, para amplificar un poquitico pues el alcance de la información que se está produciendo permanentemente en la jurisdicción, ¿sí? Pues más allá de eso, pues no podemos hacer mucho, entre otras porque los recursos en esta como en cualquier otra entidad son muy escasos. Y pues lo que esperaríamos con este programa de alianzas con universidades, entre otras, es poder potenciar digamos esas posibilidades comunicativas, no solamente digamos institucionales o oficiales de las universidades, sino también, es decir, creo que la única posibilidad que tenemos hoy contra la posverdad, pero tal vez no es la única, pero es jugar con sus mismas reglas del juego, ¿no? Y tenemos que ser también muy activos aquí, desde una posición crítica, informada, y bueno, un poco de lo que se trataría es de eso. Definitivamente no es fácil. Bueno, ahí también, digamos,
por supuesto en este tema de la articulación con el gobierno, toda una apuesta por informar a la institucionalidad. Uno creería que es responsabilidad de cualquier funcionario o servidor público conocer unos mínimos de su entidad, ¿no? Pero bueno, esto de cualquier entidad del Estado se da cuenta que sí, hemos hecho esfuerzos para hacer pedagogía, no solamente hacia afuera, sino hacia organismos como el DNP, la Procuraduría, bueno, todas las instituciones, todas las entidades que ustedes se puedan imaginar. Todo el tiempo estamos en eso. Gracias. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando, y para cerrar, pues ustedes ahorita me ayudarán con una conclusión, queridos expertos, pero escuchándolos yo pensaba, me imagino que, bueno, algunos de ustedes sabrán que cuando a uno le causan un daño dentro del sistema ordinario, la víctima tiene derecho a que se le repare ese daño, se le repare de manera patrimonial y también de manera simbólica. La manera patrimonial implica que le van a reparar el daño moral, el lucro cesante, el daño emergente, el daño a la vida de relación. Eso digamos que se valora, se tasa en salarios mínimos, y entonces pues una víctima podría esperar, al serle reconocido ese daño, pues que sean 100, 200, 300, 400, 500, bueno, en fin, millones de pesos. Y la reparación simbólica. La reparación simbólica son digamos, una placa para que diga que aquí ocurrió una masacre, que aquí ocurrió, que aquí se generó un daño, un homicidio, o un documental, o una obra de arte, en fin. En Colombia, en la justicia ordinaria, cuando se presenta un daño y se acude, como por ejemplo en el caso emblemático de doña Luz Marina Bernal, la mamá de Fray Leonardo Porras, uno de los falsos positivos, de los jóvenes asesinados en Soacha, ella acudió con otras madres, ella acudió por su cuenta, por supuesto, y su familia, ante un juez de la justicia penal, y pues se logró la imputación y la responsabilidad, establecer la responsabilidad de varios miembros de la fuerza pública. Eso fue como por allá en el año 2012, bueno, no recuerdo bien, pero pues salió la sentencia, pero dentro del debido proceso sabemos que esa sentencia puede ser apelada, y esa apelación, pues por supuesto que se dio, y los militares apelaron, y entonces se va otra vez a otra instancia en la rama judicial, y pueden tardar 20 años para que se decida. Y cuando se decide, pues se puede decidir que no pasó nada, que era que se equivocaron en un error. Una víctima esperando eso. Entonces, pues establezcamos como esa ponderación. Hoy la justicia, ese sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, es sobre todo un sistema para visibilizar las víctimas y su dolor. Y hablando del orden del discurso y el orden de las palabras, yo pensaba, analizando bien esa expresión, sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, y yo decía, pues claro, es que lo más importante aquí es la verdad, que se sepa lo que ocurrió, que las víctimas sepan qué pasó con sus seres queridos. Eso es muy importante y es muy sanador. Uno se pregunta a veces, pero ¿por qué la insistencia de las mamás pues buscando a sus hijos y no cesan y se vuelven un sirirí, como doña Fabiola Lalinde? Seguramente ustedes han escuchado hablar de esta mujer que falleció hace poco, bueno, este año, pero es que el año pasado, la mamá del primer caso de desaparición forzada de Luis Fernando Lalinde, o por ejemplo la misma Luz Marina Bernal, o doña Paulina Maecha, la mamá de una enfermera asesinada en Calamar Guaviare por los paramilitares. Estas señoras se convierten, como muchas otras, en un sirirí, y no cesan, no descansan, buscan, necesitan hacer el duelo. Porque cuando se pierde un hijo, cuando se pierde un ser querido, pues el dolor no cesa, y se necesita precisamente esa verdad. Yo creo, no sé ustedes, me podrán ayudar ahí, Oscar y Boris, yo creo que el éxito de la justicia especial para la paz radica en eso, en que las víctimas han sido el centro, en que han sido escuchadas, en que se les ha escuchado su versión, ¿cierto? En que se les ha dicho dónde están esos restos de sus seres queridos, y eso para ellas es muy sanador, porque las víctimas necesitan reparar. Imagínense un duelo que no termina, que no cesa. O sea, cuando ya sabemos dónde están los restos, pues entonces descansamos un poquito, pero mientras no aparezca el cuerpo,
pues ese dolor se mantiene y se mantiene en el cuerpo, y entonces las autoridades, como lo decían las mamás, pues siempre no, seguramente se fue de parranda, espere lo que seguramente se fue con la novia. No, las víctimas necesitan descansar, necesitan hacer el duelo, y en ese sentido esa verdad que les han ofrecido en este sistema, pues por solo eso es reparador para ellas. Y claro, necesitamos otras formas de reparación y ese es el reto, pero yo creo que ahí ha estado como el éxito. Sí, conclusión de 30 segundos. Yo creo que es importante hablar de justicia transicional porque nos permite seguir problematizando aquellas razones por las cuales no hemos podido cerrar el conflicto, y sobre todo nos permite seguir generando escenarios de encuentro para proyectar hacia el futuro un país en donde lo que ocurrió nunca más vuelva a ocurrir, ¿sí? Y a propósito de lo que estaba señalando ahorita, la JEP con la unidad de búsqueda, que hace parte del sistema integral para la paz, han realizado cerca de 1.300, tal vez un poquito más, exhumaciones, y eso ha permitido el reconocimiento de por lo menos 100 cuerpos, ¿sí? Esos son por lo menos 100 víctimas, o sea, por lo menos 100 familias, ¿sí?, que han tenido la posibilidad de descansar, ¿sí? Creo que con solo eso estaríamos justificando este tipo de apuestas, que no son perfectas, y hacia el futuro la justicia tendrá que seguir siendo mejorada, ¿no? Yo quisiera cerrar como con dos ideas como centrales frente a esto. Primero, si uno piensa cuál es el objeto de la justicia, digamos que detrás del objeto de la justicia siempre está la moral, y hay un debate moral de fondo. Y el debate moral finalmente parte de un juicio. Cuando miramos todo el tema de la reparación, pues hay un juicio de valor que va a establecer que alguien se siente no reparado. Y efectivamente muchas víctimas no se van a sentir reparadas. De hecho, eso es lo más importante en el concepto de este año en la JEP. O sea, la JEP ya va a dar una sanción y va a decir, este es el castigo que establecemos por esos juicios de valor. Y eso es un debate que tenemos que dar. Creo que una conclusión para mí fundamental es cómo abrimos el debate de la justicia y de la reparación en el marco de eso que históricamente va a pasar este año, y en el marco de la continuidad de la búsqueda por la verdad. Creo que la búsqueda por la verdad implica seguir ahondando en este tipo de elementos. Cuando uno mira las herramientas, no solamente hablo de la construcción de la verdad, hay mucha gente que construye elementos de reflexión de la verdad acá. Uno piensa qué es lo que estamos profundizando desde las aulas, fuera de las aulas, desde qué hay. Si uno piensa cuántas personas en esta región, en esta universidad, se han leído el informe final de la Comisión de la Verdad del eje cafetero. No estamos hablando de los 14 tomos, no, del eje cafetero. Las conclusiones de ese informe, en particular, es la pregunta que hacían ahora, son 3-4 páginas de conclusiones. Y hay 3 párrafos de esas conclusiones que habla de los tipos de silencios que encontramos en esta región. Entonces, la invisibilización del conflicto armado. Proponemos 3 tipos de silencios frente a eso. Es una propuesta analítica. Siempre fuimos claros que el informe era una propuesta de apertura del debate, de no cierre del debate. El asunto es qué tanto hemos avanzado en ese debate, qué tanto se han utilizado esas herramientas, qué tanto se siguen utilizando desde el aula, se siguen utilizando desde diferentes esferas. Nosotros constituimos acá un espacio, un micrositio que se llama el Baúl de la Esperanza, y en el Baúl de la Esperanza, acá en el eje cafetero, condensamos todo lo que nos habían dicho sobre la reflexión de la verdad, pero además todas las herramientas de no repetición que la sociedad propuso. Y si ustedes entran al Baúl de la Esperanza, como al micrositio, van a encontrar desde cuentos hasta performance, poemas, artículos científicos, hay de todo. La pregunta es qué tanto estamos haciendo uso de ese tipo de herramientas que están allí y que abren un debate. Insisto, no se cierra el debate, pero sí hay unos espacios particulares en el Baúl que hablan sobre todo el tema de violencia urbana, lo que proyectábamos acá. Nosotros, si ustedes recuerdan, la Comisión de la Verdad estableció unos casos especiales, que de caso en caso llegamos a 250 casos. Acá, digamos, focalizamos 3 casos, uno de esos casos fue el caso Cordillera. Se hizo un estudio del caso Cordillera, en el cual 400 páginas se condensaron en 20 páginas. Finalmente hay una ruta, allí no es que sea la interpretación clarividente de eso, pero sí hay una ruta de interpretación que es importante ahondar.
Y digamos que sobre eso también hay reflexiones que tienen que ver con la jurisdicción, con la unidad y con todo eso que implica la búsqueda de la verdad en la región, y creo que ese es como el reto que seguimos teniendo. ¿Cómo profundizamos en eso? ¿Cómo profundizamos desde cada uno de los lugares? Nosotros desde lugares, digamos, como servidores públicos, ¿qué tanto profundizamos en eso? ¿Qué tanto hacemos pedagogía sobre lo que hay? Yo siempre le digo a las personas que trabajan conmigo en la agencia, lo primero que se tiene que hacer para trabajar con la agencia entera es el punto 1 de la reforma agraria, porque si no, entonces, ¿qué está haciendo acá? Si estamos hablando de un nuevo tipo de gobierno, en este caso, y un nuevo tipo de implementación como entidad, pues empecemos a hacerlo, porque llegar acá para hacer lo mismo que hacía hace 10 años, pues no tiene sentido. Y digamos que ese es el punto de partida. Y creo que es una reflexión que allí se da, pues se tiene que dar en todos los niveles. En las escuelas, en los colegios, en las universidades, en todos los lugares, ese debate sobre la verdad acá en el territorio, que es también parte del centro. Muchas gracias. Entonces, pues damos por concluido esta parte del conversatorio, porque entonces ya el cierre lo va a hacer nuestra coordinadora del diplomado de la cátedra. Bueno, en fin. Bueno, muchas gracias a todos y todas por su asistencia en la tarde de hoy. Creo que nos quedan muchas cosas sobre la mesa, aprendizajes y preguntas, muchas tareas, como bien lo decía Boris y Oscar también siempre nos están diciendo hay que leer un poco más, hay que revisar un poco más, no solamente nuestra historia y quedarnos por allá, sino mirarla y leer este presente de una manera distinta. Tal vez pues para que tengamos un futuro también muy distinto. Un agradecimiento muy especial de parte del Departamento de Humanidades, de la UTP, del Sistema Universitario del Eje Cafetero Sueque, de la Escuela de Paz del Eje Cafetero, por nuestros invitados haber aceptado estar en la tarde de hoy, a Olga Lucía por su excelente moderación, y esperamos verlos y verlas en próximas apuestas y eventos que la Escuela de Paz, en algunas de estas alianzas tan interesantes y tan buenas, hacemos para la construcción de una universidad como territorio de paz. Hasta pronto.